Amén. Bueno, aquí estamos empezando esta clase hoy estamos en el estudio del libro de Romanos y hoy estamos en el libro, en el capítulo 3 del libro de Romanos. Y como dije la semana pasada, el libro de Romanos y muchas de estas cartas de Pablo es un ejemplo de cuando leímos en Hechos que Pablo siempre cuando entraba en cualquier ciudad, entró en las sinagogas y enseñaba y discutía con los judíos. Y este es uno de los ejemplos de estas discusiones. Esta carta está escrito a Romanos, pero si usted se da cuenta, él está hablando al pueblo judío, como él siempre empieza hablando con los judíos y luego cuando lo rechace, se pasa a los gentiles. Y es lo mismo aquí. Estos argumentos que él está presentando, si se da cuenta, él está hablando a los judíos. Es importante que tomemos en cuenta de que en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, la religión que era el principal para ellos era el judaísmo, la ley de Moisés y todo lo que Dios había dado con ellos. Y ahora viene Jesús y viene con un nuevo pacto en su sangre, como dice Jesucristo, y Pablo dice, su evangelio, dice Pablo en sus cartas, estamos hablando ahora de que las cosas están cambiando. No es precisamente que se anula la ley de Moisés, sino Cristo dijo, no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Entonces, él está mostrando en estas cartas cómo Jesús ha cumplido la ley de Moisés y ahora lo ha llevado a un nuevo nivel en nuestro caminar en el Espíritu de Dios. Este capítulo 3, como le digo, está escrito a creyentes que están en Roma. Parece que tal vez me equivoqué en la primera lección cuando dije que esta carta fue escrita después de cuando Pablo estuvo en Roma. Posiblemente fue escrito antes de cuando él estuvo en Roma y por eso está hablando de su deseo de visitar a Roma. Tengo que asegurarme de esto todavía, pero es posible que fuera escrito antes. En este caso si fuera escrito antes, serían luego creyentes que están en Roma y los creyentes vienen de dos fuentes, la fuente de los judíos que reciben a Jesús y creen el evangelio de Cristo y luego la fuente de los gentiles que también han creído el evangelio y son creyentes en el Señor Jesucristo, principalmente por el ministerio de Pablo. Bueno, pero en estos capítulos 1, 2 y 3, donde estamos en este momento, su enfoque está al pueblo de los judíos y él está hablando acerca de la ley de Moisés y cómo el Señor Jesús cumple esa ley y cómo esa ley nunca fue suficiente para nuestra salvación. El Señor tuvo que hacer algo diferente que solamente la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no nos quitaba nuestros pecados. Al contrario, nos mostraba nuestros pecados, porque siempre nosotros fallamos, ¿verdad? La ley. Entonces, pues vamos a ver esto. Capítulo 3 empieza, pero está en medio de un discurso a ese pueblo judío. Entonces, para ponerlo otra vez en contexto, voy a empezar leyendo de capítulo 2, versículo 17, donde está como desarrollando ese tema, los judíos y la ley, y luego capítulo 3 sigue este discurso y sigue agregando más. Entonces, para que tengamos ese contexto, ya hicimos los comentarios la semana pasada, pero vamos a leerlo para tener el contexto y luego seguir, ¿verdad? Seguir con el resto de este discurso del apóstol Pablo. ¿Está bien? Ok, dice la palabra, dice, he aquí en capítulo 2, versículo 17, donde estamos leyendo,
Vamos a leer el resto del capítulo 2 y seguir con el 3. Dice, ahí aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, ¿se acuerda? Está hablando a los judíos, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Está hablando a los judíos, ¿verdad? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Es la ley, o sea, la iglesia de los judíos, ¿verdad? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, él está declarándoles que, mire, ustedes tienen la ley, pero no lo guarden. Ustedes tienen la ley y dicen que se debe hacerlo así, así, pero ustedes tampoco lo hacen, ¿verdad? No cumplen con la ley. Y luego dice en el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, vosotros siendo los judíos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, ellos confiaban en el hecho de que habían cumplido con el rito de circuncisión para mostrar que ellos fueron el pueblo escogido. Pero lo que decía Pablo es que ustedes pueden decir que son el pueblo escogido y pueden circuncidarse, pero si no guardan la ley, esta circuncisión no le vale nada, porque no están cumpliendo con la ley. En el 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, y aquí es su punto de Pablo, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Él está hablando de su estado interior, ¿verdad? Que no son los ritos que ellos hacían, sino su obediencia a la ley, que importa, ¿verdad? Como Cristo dijo, no quiero sacrificios, sino obediencia, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo algo parecido. Y ahora empezamos capítulo 3 de hoy. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Como que él dice que esto no sirve si no lo está guardando, ¿verdad? Y él dice, mucho, ¿qué ventaja tiene? Mucha ventaja tiene, dice, mucha ventaja. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dios le habló a ellos. Ellos fueron el pueblo escogido. Ellos recibieron la palabra de Dios. Los profetas eran de los judíos. La ley de Jehová venía a los judíos el poder de Jehová, la mano poderosa se manifestaba en ellos. O sea que realmente eso fue de gran ventaja para ellos, ¿verdad? Primeramente que ha sido confiada la palabra de Dios a ellos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, él está tocando ese punto. Mire, muchos de ustedes no están guardando la ley, son incrédulos, pero Dios sigue siendo fiel. La fidelidad de Dios
no depende en nuestra fidelidad, porque Dios es fiel, ¿verdad? De ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueres juzgado y vences cuando fueres juzgado. Entonces Dios sigue siendo veraz para que seamos justificados en las palabras de Dios y para que vencemos cuando estamos juzgados. Y nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Entonces, es una pregunta que él pone y es una pregunta importante que lo pensemos. ¿Es Dios injusto cuando él juzga al pecador? ¿Cómo lo ve? ¿Es injusto que Dios juzgue a los pecadores? Porque esa es la pregunta que él pone, pero dice que muchos lo ponen. Sí, Charito, ¿qué dice? ¿Iba a decir algo? Sí. Entonces, ¿será injusto No, para Dios nada, que da castigo? Es los para nada. Yo creo que Dios no es hombres, porque injusto. muchos de los hombres piensan así, porque Claro, el que no le conoce al Señor piensa que bueno, quién todo, sabe por qué. Pero dice, piensan que Dios es amor y piensan que tiene que Dios que pasar por alto todos sus pecados. Hola, algo pasó. Hay que esperar. Sí, algo pasó. ¿Cómo anda usted? Bien, bien esperando la clase. ¿Sabes qué dijo el pastor? Parece que va a salir grabado eso porque está grabando. Sí, ¿sabes qué dijo el pastor al empezar? ¿Qué dijo? Que, que tú y yo somos las más fieles en, en todas las cosas. Sí, le escuché eso. Ah, ya. Mm. Está grabando el pastor, así que no tenemos que hablar otras cosas. Sí. Esperemos tranquilitas. Después hablamos, ¿no?
¿Qué pasaría, no? Nos dejó solas. Hay que esperar. Nos dejó solas. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, pastor. Se me fue el internet. Ok. Wow. Eso fue algo no esperado, pero aquí estamos, gracias a Dios. Bueno. Ok. Gracias por esperarme. No fue mi culpa, no toqué nada. Nada más que se me fue el internet. no hay problema. Bueno, aquí estamos. Ok. ¿Dónde estuvimos? Estuvimos hablando de esa pregunta que hizo Pablo, que si es Dios injusto cuando da castigo a los hombres. Dice, hablando como hombre, porque muchos hombres dicen esto, que no es justo que nos castigue. Pero ¿qué dice Pablo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea que Dios es el juez y él juzga a todo ser humano. Él es el último juez. Él tiene que ser. Él es Dios, ¿verdad? Tiene que juzgarnos a todos. Y de hecho, la palabra habla de un juicio final donde todos seremos juzgados, grandes hasta pequeños, ¿verdad? Por las obras de nuestras vidas. Y luego dice, de ninguna manera es Dios injusto, sino que es necesario, porque Él tiene que juzgar al mundo. En el 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es lo que dice. Si la gracia de Dios me perdone mis pecados para que Él sea como exaltado aún más, ¿cómo es? ¿Por qué es que luego yo soy juzgado por mis pecados? ¿Verdad? Pero ¿y por qué no decir, como algunos nos calumnia y como algunos dice cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos? Entonces, él está declarando que hay personas que dicen esto de su doctrina, ¿verdad? Hagamos males para que vengan bienes, ¿verdad? Un dicho. Pero ese dicho, Pablo está declarando, no está bien, no es lo que está predicando. Él dice que los que dicen esto caen bajo condenación. Entonces, en el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, él dice, aún nosotros no somos mejores. Nosotros también caemos sobre el mismo juicio si andamos en pecado. Y él dice que lo estamos declarando a todo el mundo, que es así. Y como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Él está citando aquí varias escrituras que hablan de esta situación de que el hombre no es justo, el hombre no es perfecto, el hombre es pecador. La primera allí, no hay justo ni a uno, hasta el 12 está en Salmos 14, 1 a 3.
y Salmos 53, 1 a 3. Nada más le doy la cita para que lo puedan buscar. En versículo 13, sepulcro abierto, es Salmos 5, versículo 9. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, Salmos 140, versículo 3. Su boca está llena de maldición y amargura, Salmos 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Es Isaías 59, 7 a 8. No hay temor de Dios delante de sus ojos, Salmo 36, 1. Entonces es una lista de citas en las escrituras hebreas que él está citando aquí para nosotros el Antiguo Testamento. En el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, al fin de todo esto, lo que está declarando es que la ley es para los que están bajo la ley, ¿verdad? Primeramente dice, y todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley viene para mostrarnos nuestros pecados. La ley viene para condenarnos, la verdad. La ley, lo que hace la ley es traer sobre nosotros la condenación. Lo que dice aquí en el versículo 20, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras. O sea que Dios nos dio todos esas leyes, lo que es ser una persona justa en sus ojos. Y no hay ser humano que lo pudo cumplir, menos Cristo Jesús. Y esas leyes no nos van a salvar, porque no las podemos guardar. Pero le digo, Jesús guardó todas las leyes. Él dice que él fue un hombre sin pecado. Entonces, si es sin pecado, quiere decir que él no rompió ninguno de las leyes de Dios. Él los guardó toda su vida. Entonces, él vino a su salvación por la ley de Dios, porque los guardó todos, ¿verdad? Y él fue justificado porque él era sin pecado. Y luego, como él era sin pecado conforme a la ley, él pudo luego ofrecerse a sí mismo en propiciación por nosotros. ¿Va? Entonces, y ese es otro tema tal vez, pero también relacionado aquí, que es la obra de la sangre de Cristo. Pero a nosotros que hemos pecado, porque todo ser humano ha pecado, desde Adán y Eva hasta cada uno de nosotros hemos pecado. Y cuando hemos pecado, caemos bajo la condenación porque la ley nos declara nuestro pecado, ¿va? Y esta es la situación de todo ser humano, como él está intentando declarar aquí. Todos hemos pecado. No hay ni uno que está justo ante los ojos de Dios. Entonces, acuérdense, él está hablando a los judíos que creen y enseñan la ley de Moisés, la ley de Dios, ¿verdad? Y él está diciendo, la ley está bien, no hay nada mal, es provecho para nosotros, pero también la ley nos condena a nosotros por nuestros pecados, porque todos hemos pecado y no hay ni uno que no ha pecado. Entonces, en esa porción, ese es como el mensaje que Pablo está intentando enseñar a los judíos, de que pues tienen la ley es bueno, pero la ley no les va a salvar porque todos ustedes tienen pecado, han rompido la ley y no van a haber salvación por medio de la ley. La ley, al contrario, sirve para condenarnos a nosotros. ¿Comentarios, preguntas en cuanto a eso?
Nada. Ok. Muy bien. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? No, no, nada, yo no. Ok. Oh, bueno. Ok. Es un poco complicado, ¿no? Porque acá todos hemos pecado, ¿no? Todos, y nadie puede decir que yo estoy sin pecado, porque como el judío, el griego, el gentil, todos hemos pecado, todos estamos bajo la condenación de la ley. Y como dice usted, como dice acá, no, la palabra, o sea que por la ley conocemos el pecado. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, vemos que realmente qué equivocados estábamos, ¿no? Porque antes pensábamos que estaba todo bien y nada que ver. Todos hemos sido culpables de pecados. Amén. Y es un poco desanimante cuando Sí, leemos esto y como queremos servir a Dios y leemos que no hay ni uno justo, ni uno que sigue las cosas de Dios, ni uno, ¿verdad? Pues eso incluye a nosotros también, ¿verdad? ni Y a los uno mismos judíos, ni a los mismos judíos que tenían la ley de Dios, que conocían ellos la ley de Dios, Ujú, tampoco pueden decir nosotros si somos, digamos, aunque ellos se creían que eran el pueblo de Dios, los mejores, los más importantes, los que cumplían los mandamientos de Dios, pero no, acá dice ninguno, ¿no? ujú. Y se puede entender luego por qué los judíos como le criticaban a Pablo sus argumentos, porque lo que estamos leyendo aquí es un argumento que Pablo está haciendo, como él así solía hacer con los judíos, está argumento el caso de que la ley no es suficiente para nuestra salvación. Dios tuvo que hacer algo más. La ley realmente lo que hace es nos muestra nuestro pecado y nos condene, porque todos hemos pecado. Y en cierto sentido, eso es el propósito de la ley. Por hablarlo francamente, el propósito es para que nosotros veamos y entendamos de que realmente somos pecadores y necesitamos salvación, para que luego cuando Dios provee la salvación por medio del Señor Jesús, nosotros podemos reconocer esto fue necesario para nuestra salvación, porque ninguno de nosotros éramos dignos o justos en los ojos de Dios, hablando en lo carnal, en la vida diaria de nosotros. Ninguno de nosotros somos justos en los ojos de Dios, aunque lo estamos buscando, aunque estamos orando, aunque estamos, ¿verdad? Pero nuestras obras no son suficientes, ni aún los ritos de la ley eran suficientes para que nosotros fuésemos hechos limpios ante los ojos de Dios. Como sabemos, esto Dios tuvo que hacer y ahora nosotros, por medio de Cristo, tenemos una nueva entrada en la presencia de Dios, que es lo que Pablo ahora está en el proceso de presentar, ¿verdad? Esta obra que hizo de Dios que sobrepasa la obra de la ley. Y él dice, la ley es importante, no está, dice, maldiciendo la ley, al contrario, la ley es la ley de Dios y Dios no cambia, sigue siendo la ley de Dios. El problema está en nosotros, que nosotros no hemos cumplido. Ni ellos los judíos, ni los gentiles, ni ninguno ha podido vivir una vida sin pecados, menos, claro, que el Señor Jesucristo. Y entonces, esto es algo es interesante. La ley de Dios era para salvación. Si uno podría guardar todas las leyes de Dios sin pecado, podría ser salvo. Esto fue la salvación del Señor Jesús. Él lo hizo. Él fue salvo por la ley. Pero nosotros, al momento de cometer el primer pecado, no somos salvos. Somos condenados conforme a la ley.
Entonces, y eso es lo que Dios, Pablo aquí está declarando, de que Dios es justo cuando nos castiga a nosotros porque hemos pecado. No es injusto Dios, tiene que juzgar, ¿verdad? Y Él nos ha dado la ley. Y es como cualquier ley. Si usted rompe la ley, usted sufre las consecuencias. En cualquier país, en cualquier ciudad donde uno esté, la ley ahí está. Y uno tiene que guardar la ley o sufre las penas del castigo. Lo mismo con la ley de Dios. La ley nos ha sido dado. Esto es lo que demanda Dios de un ser justo. Y ninguno de nosotros calificamos. Es la verdad. Sí. Entonces, Pablo va a seguir hablando de esta condición en que estamos nosotros. Es la condición del ser caído, del humano, de la caída del ser humano y la entrada del pecado en nosotros y las consecuencias que ha habido en nosotros cuando hemos dejado pecar, o sea, que el pecado esté entre nosotros. Y vamos a ver más de esto en los capítulos que siguen, cómo estos pecados nos han afectado a nosotros, al pueblo de Israel y hasta a todo el mundo. Y luego nos da también la solución, como esto es el argumento de Pablo, ¿verdad? Él primeramente está poniendo el problema y luego después nos va a dar la solución, ¿verdad? Pero como estamos tomando capítulo por capítulo, estamos ahora en la presentación de este es el problema que tenemos. Estamos en pecado, la ley es perfecto, no podemos cumplirlo, entonces cae sobre nosotros condenación por la ley, ¿verdad? Otra pastor, cosa. pero Sí. pastor, lo que pasa que, por ejemplo, aquí en lo que dice del asunto de los judíos, ellos predican la palabra, pero ellos se creen que porque ellos, o sea, eran circuncidados, o sea, cumplieron quizás muchas partes de la palabra, o sea, que muchas cosas de la ley fueron cumplidas, pudieron haber sido cumplidas en ellos, pero más sin embargo no todas, porque es como dice, si hubiesen cumplido toda la ley, pueden ser salvos. Pero como no se cumple completamente la ley, porque ellos pueden, como dice, el maestro predica esto, aquello, para que otros aprendan y conozcan. Pero en realidad, pero ellos no practican. Entonces, es lo que sucede, que muchas veces damos la palabra, pastor, pero no predicamos, o sea, no hacemos en nuestras vidas la obra. Y cuando no se trabaja la obra, por ejemplo, de la ley en nuestra vida, sabemos, leemos, aprendemos, predicamos. Pero ¿dónde está tu testimonio? Ahí cuenta nuestro testimonio de lo que si estamos predicando, nosotros lo hemos cumplido. Y por eso es que ellos se molestan un poco, porque ellos, ahora que viene, o sea, Pablo viene, respeta la ley, como la respetó Jesús. Él respeta la ley, porque él conoce el Torá. Y él sabe que el Torá prácticamente está en la ley. Entonces, él conoce la ley, respeta la ley, pero él sabe que la ley, para nosotros tenemos una oportunidad, que es la solución. Él viene a dar la solución porque sabe que todos, como dice la palabra, como dijo el Señor, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Como dice aquí, ninguno, ni uno solo es justificado, ninguno solo. Y el Señor más bien cuando nos castiga, cuando vivimos situaciones, pastor, es porque a veces nosotros mismos cometemos los errores. Y quizá muchas veces uno cree que está haciendo las cosas bien, pero como nosotros, para los pensamientos de nosotros no son los mismos pensamientos de Dios, entonces uno a veces se equivoca, muchas veces, otras veces, bueno, en fin, pecamos de mil formas, pastor.
Entonces, pero tenemos una solución, que es la que yo creo que más prontico, que en los otros capítulos ya Pablo nos la va a dar, aunque nosotros ya conocemos algo, porque hemos leído, pero nosotros vamos a esperar a ver qué revela el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Y viene más, y viene más. Obviamente estamos apenas empezando aquí. Muy Aleluya. interesante este libro. Es muy ¿Verdad? interesante. Sí, y Amén. acá para los judíos creo que parecía que era lo más importante ser circuncidado y no, como no, digamos, no decían nosotros guardamos toda la ley, sino que eran orgullosos de ser circuncidados, ¿no? Ujú, exactamente. Confiaban en eso, en su circuncisión, en su judaísmo, ¿verdad? Ellos confiaban de que ellos eran los mejores, los escogidos, las personas, ¿verdad? Perfectas o salvas o lo que sea, ¿verdad? Qué Pero, bonito. Pablo viene El y dice, apóstol- la circuncisión es del corazón. ujú. y el Es del apóstol corazón. Pablo, perdón. Adelante. Y el apóstol Pablo los hizo entender clarito que no era que aunque estén circuncidados, si no guardaban toda la ley, eran pecadores también, eran incircuncisos. Y ese es el problema de que si van a decir que nosotros guardamos la ley, la tienen que guardar. Y si no la guarden, la misma ley les condena a ellos mismos, ¿verdad? Y eso es lo que dice Pablo. Ustedes enseñan no adulteran, pero adulteran ustedes. Ustedes enseñan no hurten, pero hurtan ustedes, ¿verdad? Ustedes dicen guarda la ley, pero no, pero la guardan ustedes. Y la cosa es que en cada situación, cada ser humano, ni los 10 mandamientos podemos guardar sin falla. No. Entonces, él está declarando que ustedes confíen en la ley, pero es la ley que los condena. Y ahí está el problema que tenemos todo ser humano, porque bajo la justicia, la santidad de Jehová, nosotros no calificamos. Ninguno, no calificamos. Wow. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, la ley nos es el conocimiento, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Le iba a mencionar otra cosa también que me he dado cuenta, que tal vez no se dan cuenta. El poder del diablo, porque el diablo tiene poder, amén. El poder del diablo, ¿de dónde viene? El poder del diablo, ¿de dónde viene? Cuando nosotros le damos la oportunidad de que entre y haga lo que él quiera, ahí viene el poder, si es cuando él puede hacer algo en nosotros. No. Viene cuando nosotros le permitimos también. Ok, amén. Pero, y eso se llama pecado, ¿verdad? Claro. ¿Y de dónde viene el pecado? ¿Qué dice aquí? Por la ley conocemos el pecado. Entonces, piénselo, la ley de Dios es lo que da el diablo su poder. Porque el diablo sabe que Dios jamás puede romper su propia ley. Dios no puede, Ir en contra del mismo, ¿no? exacto. Y cuando él dice que es que es así. Entonces, el diablo sabe que si Dios nos dio la ley y nosotros tenemos infracción en contra de la ley, ¿qué quiere decir? Somos pecadores. Y si somos pecadores, ¿qué es el castigo? La paga del pecado, ¿qué es? Fuerte. Muerte. Entonces, el mismo diablo toma la ley de Jehová, la ley de Moisés, la ley que Dios dio a los hombres, y lo usa contra Dios para decir, ellos pecaron, ellos son míos. ¿Va? Es verdad. Sí. Conforme a tu propia ley. Ese es el poder del diablo. Vino o viene de la ley.
Cuando nosotros pecamos, somos del diablo. Le digo, es un poco difícil decirlo, pero antes de Cristo, cuando se murieron las personas, ¿dónde iban? Pues todos, no hubo salvación antes de Jesús. Todos habían pecado. Y la ley dice, el pago del pecado es muerte. Todos tenían que ir al diablo. Porque ¿cómo pueden ir con Cristo si somos pecadores? Pero en Y, Cristo. pastor, por ejemplo, no, si no llegó la palabra de Dios, digamos, a un pueblo y la gente moría, pero no llegaba la palabra de Dios. O sea, como dicen en Romanos 10, creo que habla, ¿no? De que serán juzgados por su propia conciencia, no me acuerdo bien, pero dice que serán juzgados porque tenemos adentro la eternidad, conocimiento, la conciencia de que estamos haciendo, como que la ley ya está adentro también de nosotros, Y de porque, hecho, ajá. claro, porque nosotros, o sea, por ejemplo, antes de conocer a Cristo Jesús y empezar a leer la Biblia, nosotros sabíamos de algunas cosas que era malo y sabíamos que era pecado y no se podía hacer. Entonces, la ley está también dentro de nosotros. Y de hecho, lo que acabamos de leer también hoy en 2:26, donde dice, sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no A será, esto era lo que yo me refería, ajá, sí, a esto era lo que yo me refería, sí. ajá, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Y dice que él se levantará y condenará a este pueblo porque él guarda la ley. En guardar la ley, no digo que él fue perfecto, porque ninguno es perfecto, ¿va? Pero, y Dios sabía que esto sería nuestro caso aún antes de creernos, porque él sabía ya el futuro, ya sabía cómo todo esto iba a salir. Por eso Cristo fue, ¿cómo es? Fue crucificado o no sé la palabra exactamente, pero antes de la fundación del mundo. Su sacrificio ya se había hecho antes de que Dios formó el mundo, porque Dios sabía que esto iba a pasar y iba a ser nuestro estado y nosotros no tendríamos salvación conforme a su justicia. Entonces, y que el mismo diablo lo iba a usar contra nosotros. Pero Dios, como es Dios, ¿verdad? Nada imposible para Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Ya pues había puesto en la manera de vencer lo que el diablo iba a hacer, lo que él hizo. Y la victoria, ya sabemos nosotros, lo hizo en Cristo. En aquel tiempo no lo sabían. Entonces Pablo está declarando algo nuevo que ellos no habían escuchado antes. De que mire, todo Pastor, esto que... Ajá, adelante. quiero hacer una pregunta. Antes de que llegara Jesucristo, estaba la ley. Estaba la ley porque Jehová Dios había puesto la ley, ¿verdad? Amén. Ajá. Cuando la ley la conocían los profetas. Los profetas. Ajá. Pero ellos no tenían la misericordia de Jesús porque Jesús todavía no había llegado. Amén. Porque en el libro de Moisés está prácticamente casi todo. Otra vez. Ya está, usted se lo ve a usted. Oh, estoy aquí Ajá. todavía. Aleluya, gloria a Dios. Yo pensé que me iba Amén. otra vez. Ok, ¿qué decía, En hermano? el libro de Moisés. Amén. ¿Me escucha, pastor? Ahora sí, sí, gracias. Ajá. En el libro de Moisés se declaraba prácticamente todo lo que iba a vivir Jesús.
pero yo creo que muchos de ellos fueron salvos. Muchos de ellos fueron salvos por medio de Jehová Dios, porque ellos eran los profetas, fueron profetas del Antiguo Testamento para poder o sea, ya Jesús venía, o sea, ya él sabía, o sea, ya conocía que su hijo iba a bajar, que su hijo lo iba a enviar. Porque por eso él le mostró a los profetas que, o sea, qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y ya Jesús también sabía a lo que se iba a enfrentar. Ajá. Pero yo pregunto, los profetas de antes de Jesucristo, ¿estas personas son salvas o no fueron salvas? Claro que sí. Claro que Sí. sí, porque la salvación de Jesús empezó desde antes de la fundación del mundo. Él fue crucificado, inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, esa salvación ya estuvo puesto antes de que Dios nos creó a nosotros, pero no llevó como a cumplirse hasta que Cristo vino. Pero su muerte y su sacrificio incluye a todos nosotros, desde la fundación hasta el final. Estamos todos bajo la salvación y el sacrificio de Jesús, porque, como le digo, desde antes de la fundación ya estuvo hecho en el Espíritu. Entonces, pero también es interesante que Cristo, cuando estuvo en la cruz, en Mateo, habla de que Él murió y cuando Él salió, cuando Él fue resucitado, que muchos muertos salieron de sus sepulcros. Y dice que Jesús fue a predicar hasta los encarcelados, y los que escucharon su voz, Él los sacó. La Biblia habla de eso, ¿verdad? Entonces, en la muerte de Cristo, la obra que ya se había, ¿verdad?, puesto en marcha, se cumplió con la resurrección de Jesús. Y luego dice que muchos salieron de ese lugar, ¿verdad? Sí. Y se fueron con Jesús, ¿verdad? Muchos. Los que estaban en el seno de Abraham, ¿no? Sí, Ajá. y eso es algo que habla del seno de Abraham. Bueno, Jesús en su parábola habla del hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Que murieron los dos, y Lázaro estuvo en el seno de Abraham y el hombre rico en el infierno, ¿verdad? La verdad, no sabemos qué significa todo esto. ¿Qué es el seno de Abraham? No hay nada en la Biblia que hable del seno de Abraham. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, estamos en poco de dudas, o yo por lo menos en poco de dudas, de qué significa el seno de Abraham. Pero sí, Jesús declara que hay un abismo entre los dos. Y son cosas que no entendemos, pero o que no hay suficiente información en lo que tenemos escrito para saber todo, como todo está la historia. Pero una cosa que sí le puedo decir es que la salvación de Jesús es para todos, nos incluye a todos. Esto sí lo sé. Otro que puedo decir es que en Cristo está nuestra salvación y estaremos con Él. Los antes de su muerte, ¿dónde estaban? Pues Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe, y Dios los rescató. ¿Y dónde están ahora? Pues ahora están con Jesús, ¿verdad? Eso también sabemos. El hombre, el ladrón que estuvo en la cruz con Jesús, cuando él dijo, Señor, ten misericordia de mí, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y luego después en 2 Corintios 12, cuando Pablo habla de su visita al tercer cielo, él declaró que el tercer cielo es el paraíso. Él lo declaró ahí. Entonces vemos que por lo menos en la muerte de Cristo, de ahí en adelante, los hombres justos fueron con Jesús. ¿Dónde fueron antes de Jesús? Dios sabe, ¿verdad? Pero le digo una cosa, que no, la salvación
no se había puesto o hecho hasta la muerte y resurrección, porque la Biblia mismo dice que si el diablo hubiera sabido lo que estaba haciendo, nunca habrá hecho muerto a Jesús, nunca lo habrá muerto, pero no sabía que en la muerte de Jesús él iba a ser totalmente derrotado, no sabía. Entonces, él fue vencido porque no sabía. Y como el que no sabía, bueno, si no sabía, tendría que ser. Si todos los justos fueron llevados al paraíso, él iba a saber algo. Digo yo, no sé. Pero son preguntas, ¿verdad? Que estamos meditando y considerando. Pero lo que sí tenemos por seguro es que la obra hecha está, nuestra salvación está seguro en Cristo y Él pudo salvar desde Adán y Eva hasta el último que vive. Él los ha salvado a todos los que lo reciben. Eso también sabemos. Amén. Hay una pregunta mía también, ¿no? O sea, me preguntaba yo misma, ¿no? Digo, el Señor, a ver, primeramente el diablo mató a un inocente. Jesucristo era inocente. Sí, exacto. Entonces, es como que algo Dios preparó ese sacrificio que el diablo por ahí no lo sabía, como dice usted, ¿no? Pero digamos, hay una cosa que yo digo, no, en esas 3 días y 3 noches que estaba en el infierno, él no estaba, digamos, muerto, acostado por ahí, de pronto resucitó al tercer día, sino que él algo estaría haciendo, ¿no? Digo yo, ¿qué nomás estaría haciendo? Porque dice que el Señor le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Sacó, dice, cuando dice llevó cautiva, la cautividad sería esa parte donde estaba Abraham y todos los que iban a ser salvos, a los que fue a rescatar Jesucristo, para llevarlos, para sacarlos de donde estaba en ese mismo lugar, donde como que era el abismo y donde ellos estaban, porque se veían, Lázaro, el rico, lo veía a Abraham, estaban lejos, pero lo podía ver. Entonces de ahí los sacó Jesucristo a todos ellos y se fue, los llevó, ¿no? Entonces, y le quitó la llave, digo, o sea, ¿cómo sería todo ese, qué estaría haciendo para cómo sería el trato, o digamos, o la autoridad que Dios, con la que le quitó las llaves al diablo, a Satanás, para quitarle el poder y darnos a nosotros esa libertad de que si nos arrepentimos, el diablo ya no puede hacer nada contra nosotros. Pues yo creo y espero que un día el Señor Jesús nos va a mostrar todo esto, la verdad de todo lo que pasó ahí, porque es importante lo que pasó ahí. Claro. Yo le puedo dar mis pensamientos en cuanto a lo que veo en la escritura y pensándolo, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Uno, sabemos, como acabamos de decir, el poder del diablo viene por la ley de Jehová Dios. Todos los que rompen la ley pertenecen al diablo, ¿verdad? De ahí viene su poder. 1. 2, todos hemos pecado, todos nos pertenecemos al diablo, todos, conforme a la ley de Moisés. Digo, la ley de Dios. 3, Cristo era el único que vivió una vida sin pecado conforme a la ley de Jehová. Entonces, él se calificó en los ojos de Jehová Dios como el cordero limpio o justo que pudo presentarse a sí mismo como el sacrificio y lo hizo. 3, la palabra dice que él tomó nuestro castigo.
Él lo tomó, nuestros pecados y nuestro castigo lo tomó sobre él mismo. ¿Qué es nuestro castigo? La paga del pecado es muerte. Somos entregados al diablo. No hay otro. Pertenecemos al diablo y somos entregados. Los que no reciben a Cristo aún son entregados al diablo, pasen a su reino, el diablo hace con ellos lo que él quiere. Él es el rey ahí. Entonces, si Jesús tomó nuestro lugar, él tuvo que ser pasado al diablo para que el diablo lo tormenta, igual como a nosotros. Él tuvo que sufrir nuestro castigo. En esto pienso, ¿verdad? Que en cierta manera Cristo tuvo que sufrir el castigo nuestro, o sea, el dolor, el sufrimiento del infierno, lo tuvo que sufrir en pos de nosotros. Pero también sabemos que Él salió victorioso, y como usted dice, con las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cómo fue esto? Pues, y estos son ahora mis pensamientos, ¿verdad? Mi opinión, como viendo aquí y pensándolo, lo que yo pienso es que pasó cuando Jesús murió, se le echó sobre él todos nuestros pecados de todo el mundo. Él fue el hombre más vil que jamás existía. Y fue arrojado al diablo. El diablo lo recibió con gozo como que él había vencido al Hijo de Dios, ¿verdad? Él pensó que fue victorioso y lo empezó a castigar, ¿verdad? Como era su deber. Pero la cosa es que nuestros pecados no eran pecados de Jesús. Entonces, pienso yo que en algún punto durante ese tiempo vino el Espíritu Santo al Señor Jesús y le levantó de ese castigo, ¿va? Y luego el Señor Jesús, como era un hombre sin pecado, se enfrentó al diablo y dijo, usted rompió la ley de Dios. Usted mató a un inocente, a un hombre justo. Usted lo hizo. Usted está condenado. Y porque yo soy justo y tú eres injusto, tú has roto la ley de Dios, ahora dame las llaves, porque son míos, porque yo soy justo y tú no. Y en ese hecho, el diablo no tenía otra opción de entregarse las llaves, porque era la ley de Jehová, la ley que él había usado hasta ese momento para ganar, ¿verdad? Digamos, la victoria. Él fue vencido por la misma ley que él usaba para vencer. ¿Ve? Entonces, la misma ley, cuando él rompió la ley matando al inocente Hijo de Dios, Jesucristo, eso fue lo que le acabó con el poder del diablo. Entonces, Cristo, aunque fue castigado, pienso tal vez, ¿verdad? Que fue castigado aún en los mismos fuegos del infierno por nosotros, para hacer esta sustitución por nosotros, sufrir lo que era nuestro, lo sufrió para la justicia de Dios, que el Dios sea justo en cuando nos perdone a nosotros. Ustedes merecen fuego del infierno, pero mi hijo lo sufrió por ti. Ahora yo te perdono. ¿Va? Es justicia, según los ojos de Dios. Entonces, Dios puede seguir siendo santo, perfecto, justo. ¿Por qué? Porque la ley, la demanda de la ley había sido cumplido en su Hijo. Y luego, cuando el diablo vio que había sido vencido, porque él en ese momento rompió la ley, él mató al que él quería, ¿verdad? Y no hubo ningún problema porque todos éramos pecadores, perdón. Pero cuando mató al Señor Jesús sin pecado, eso fue su gran error. Se equivocó. Y en esa equivocación, él pecó y en su pecado, él fue derribado. ¿Va? Eso fue su muerte. Sí, ajá.
la ley de Dios. Entonces, y luego en Apocalipsis 12 habla de que cuando el diablo vio que había sido vencido, él entonces tomó todos sus ejércitos y subió al cielo para hacer guerra, porque era la última opción que él tenía, porque había sido vencido. Entonces el diablo y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles y fueron vencidos, porque el poder de Dios es más que él, ¿verdad? Fueron vencidos, fueron arrojados a la tierra, a donde estamos nosotros, que es su reino del diablo. Él es el príncipe del aire aquí en la tierra. Entonces el Señor lo arrojó a su reino y aquí está, pero este reino es temporal, se va a acabar. Y cuando se acaba, él se acaba, ¿va? Entonces, él fue en ese momento, en la muerte y la resurrección de Jesús, el diablo fue, en ese momento realmente fue vencido. Y el Señor Jesús ganó la victoria. Entonces, de ahí en adelante, él está luchando contra los hijos de Dios porque él sabe que perdió. Él está perdido, no tiene esperanza. Antes tenía esperanza. Él pensaba que podía manipular la ley de Jehová para hacer lo que él quería, ¿verdad? Y lo estaba haciendo miles de años. Pero cuando él se equivocó y mató al Hijo de Dios, el inocente, él fue vencido y de ahí hasta el momento de hoy ya está, ya se acabó. Él ya no tiene esperanza. El juicio ya se ha hecho. Él fue juzgado y fue echado fuera. Él está fuera. Y su destino, como declara la Biblia, va a ser echado, acadenado, echado en el pozo durante los 1000 años, porque Dios todavía tiene un uso para él, ¿verdad? Y luego va a ser echado en el lago de fuego y se acaba el diablo. Y se acaba todos los que le seguían al diablo. Se acaba toda malicia. Se acaba todo lo que era el árbol de la maldad, el bien y el mal, la ciencia. Se acaba todo esto en el lago de fuego. Y lo que queda es el árbol de la vida y la justicia, la perfección de Dios. Así lo veo yo. Wow. Sí, es así. ¿Sabe qué, pastor? Yo siempre tenía una curiosidad, ¿no? De saber cómo fue, lo que le venció a Jesús al diablo. Y no me acuerdo otra pregunta también que le hacía yo al Señor. Y a mí me mandaron un video que me gustaría que ustedes lo vean, lo escuchen, digamos. Es una predicación con respecto a esto, pero es muy, muy, muy buena, muy linda. Y me quedé, digamos, satisfecha con lo que explica ahí con respecto a esto de lo que estamos hablando, de cómo lo venció, cómo perdió el enemigo y cómo nos salvó el Señor a nosotros. Después les mando un video, digamos, una prédica. Amén. Para que escúchenlo, es muy buena, muy buena. Amén, gloria a Dios. El Espíritu se revela, no a uno, sino a todos. Y todos los que tienen hambre y sed serán saciados, dice la palabra. Entonces, si nosotros venimos, la palabra dice, podemos preguntar al Padre lo que queramos. Lo que usted quiere saber, se lo puede preguntar. Y sí, el Señor se lo va a manifestar, ¿verdad? Es lo que es la promesa que tenemos como sus hijos. Y Dios es maravilloso, ¿verdad? Todas las cosas que Él revela, y con todo lo que Él revela, siempre hay más que revelar, siempre. Y será así para siempre. Es un misterio, pero Él nos da a entender, aunque sea un poquito, nos hace entender, ¿no? Porque sería lindo entenderle todo a Él para beneficio de nuestra vida espiritual misma, ¿no? Pero al nosotros no ser tan interesados
saber, en querer saber, en entrar y preguntar, siempre ser constantes así, es como que nosotros perdemos mucho de saber más de los misterios de Dios. Sí. Sí, depende, realmente depende de nosotros. El que tiene hambre es el que recibe, ¿verdad? El que pide, recibe. Si no pedimos, no recibimos, ¿verdad? Si no buscamos, no hallamos. Es obvio, ¿verdad? Que es así. Bueno, vamos a seguir aquí con este capítulo porque no lo hemos terminado todavía. No. Ok, entonces él quedó ahí que estas obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Jehová Dios por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y como ya mencioné, el poder del diablo está en el poder de la ley, ¿va? Entonces, 21, la justicia que es por medio de la fe. Dice, pero ahora, aparte de la ley, entonces ahora estamos viendo una parte de la solución, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dios lo dio antemano, dijo antemano lo que él iba a hacer. Es interesante, Dios declaró todo su plan y el diablo nunca lo entendió, ni los hombres tampoco, ¿verdad? Hasta después. Y después, ahora mirando hacia atrás, lo entendemos perfectamente, está bien clarito, ¿verdad? Como que él lo había declarado y ahí está, escrito estaba. Pero nada más un comentario, muchas veces así son las profecías. Las profecías no son para que entendamos en el momento, son para que entendemos después que se cumplen y miramos atrás y veamos, wow, en verdad Dios lo declaró de antemano. Y vemos que Dios sabía de antemano lo que iba a hacer y nos dio y nos dijo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo revela los misterios. Entonces, Amén. Antes de que suceda, el Espíritu Santo nos puede revelar, como decimos, si estamos buscando, si estamos pidiendo, el Espíritu Santo nos puede revelar cosas, o sea, el entendimiento de esas palabras que vinieron antes, que tal vez no entendieron o entendieron a su forma, pero posiblemente no correctamente, como mucho de esto está pasando el día de hoy. ¿Cuántas ideas hay en cuanto al rapto y cuándo viene? ¿Verdad? Tantas ideas. Solo hay una verdad. Hay una. Hay una solamente, ¿verdad? Entonces, el mismo Espíritu Santo se va manifestando a los que están buscando, ¿verdad? Y en esto, pues, como estamos antes de los acontecimientos, estamos siempre como en esta búsqueda. ¿Qué es realmente el significado? Y si el Espíritu Santo le revele a alguien como totalmente claro, pues gloria a Dios. Muchas veces le revele porciones o entendimiento de algo o otra parte, pero no siempre es que es así, ¿verdad? Porque pues es un proceso, ¿verdad? Pero aquí dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Dios lo dijo de antemano. Y los que tienen ojos para ver, lo entendieron, ¿verdad? Pero los que no, aunque estuvo frente a sus ojos, no lo entendieron. Y hasta el día de hoy también, ¿va? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es un sacrificio para aplacar la ira de Dios. Es lo que significa propiciación. Significa un sacrificio que se hace para aplacar la ira de un Dios, ¿verdad? Ok, pero Dios puso a Jesús como
el sacrificio para aplacar su propia ira por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí Pablo está declarando la solución. Antes declaraba el problema. El problema es que la ley es santo, pero la ley no nos salva, nos condena. Pero ahora Dios ha hecho algo que nos salva, que está en la sangre de Jesús. Amén. Y está ahora declarando cómo esto funciona, que la salvación se llega a pasar por medio de Jesucristo. Y dice como en el 23 otra vez, todos pecaron, todos éramos destituidos de la gloria de Dios, pero estamos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Que esta es la obra de Dios, no es la obra de hombres. Por esto los ritos de la ley nunca nos pueden salvar, porque son obras de los hombres. Y los hombres no son perfectos ante los ojos de Dios. Solamente Dios pudo hacer la obra porque solamente Él es perfecto. Solamente Él, ¿verdad? Y su Hijo Jesús. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo Cristo, como el Hijo de Dios, pudo efectuar nuestra redención, porque todas las obras nuestras no eran suficientes. Dice a quien Dios puso otra vez como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí está la clave otra vez. Dios puso a Jesús como el sacrificio para nosotros, pero ese sacrificio viene a nosotros no por la ley, viene a nosotros ¿cómo? Por la fe mediante su sangre. Entonces nosotros tenemos fe en que la sangre que Jesús derramó por nosotros era suficiente, era el holocausto suficiente para quitar nuestros pecados una vez y para siempre. Y esta es la obra, la gracia de Dios para con nosotros. Él envió su Hijo hizo el sacrificio y Él ahora nos recibe a nosotros gratuitamente, pero nosotros tenemos que poner nuestra fe en esta obra que Dios hizo por nosotros, por nuestra salvación. Es la fe que nos hace recibir esta salvación. Y dice, esto tiene una razón de que es así, es para manifestar su justicia. Su justicia, hermanos. Todo esto es para manifestar la justicia de Dios, porque Dios no habría sido justo si Él nos hubiera perdonado a nosotros cuando nosotros habíamos roto su ley. Si Él nos perdone a nosotros siendo nosotros culpables, no es justicia. Eso no es justo. Entonces, la única manera de que Dios pudo mostrar, como dice aquí, su justicia es que su ley, la demanda de la ley tenía que ser cumplida. Él tenía que cumplir con su propia ley. ¿Va? Él es justo y lo hizo, pero lo hizo en Cristo. Y esto muestra, como dice aquí, para que su justicia fuese manifestado. Y dice, y a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. ¿Y cómo pudo Dios ignorar los pecados pasados? Porque Él es justo, Él no olvida nada. No se olvida de nada. Todo pecado, Él nunca se olvida. ¿Cómo puede entonces Él pasar por alto a esos pecados? Porque por su Hijo, todos esos pecados nos fueron borrados. Como que ya no existen. Entonces, si no existe, Él lo puede pasar por alto porque esos pecados han sido pagados. Los pagó Cristo. De hecho, Él pagó por todo pecado de todo ser humano en toda la tierra, que habían existido y jamás existirán.
Cristo pagó todos los pecados. Los pecados están pagados todos. Pero la salvación no viene a todos, porque solo viene a los que reciben esta salvación por fe en la sangre, o sea, por fe en el sacrificio que Dios hizo en su Hijo. Si no ponemos nuestra fe en ese sacrificio que Dios hizo para cumplir con su justicia, entonces su justicia cae sobre nosotros. Alguien tiene que pagar. O lo pagamos nosotros, o lo paga Cristo, pero alguien tiene que pagar, porque la ley es la ley. ¿Va? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra y la sangre de Jesús, nuestros pecados son pagados por la muerte de Cristo y nosotros estamos luego salvos, justificados, hechos limpios, inculpables, ¿verdad? Ya no somos culpables por lo que hicimos, porque Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado y nosotros en Cristo estamos limpios ante Dios y su justicia luego se es manifestado, como dice aquí, y Él puede pasar por alto nuestros pecados. Si no fuera por esto, no podría pasar por alto nuestros pecados, pero ahora sí, lo puede, porque Cristo nos llevó. Amén. Entonces, como le digo, estas ideas en aquel tiempo fue completamente nuevas ideas. Nunca habían escuchado algo así. Los judíos nunca habían escuchado una doctrina como esta doctrina que Pablo les está predicando. Fue nuevo y difícil entender y difícil recibir, porque ellos nunca habían oído, creído nada. Esto fue totalmente nuevo. Para nosotros tenemos 2000 años, ¿verdad? De enseñanzas. Hemos escuchado esto cuántas veces y decimos, pues obviamente, claro que sí, pues gracias Señor y ya. Pero para ellos no, esto fue nuevo y difícil para que lo reciban y lo crean, ¿va? Algunos lo hicieron, pero la mayoría de ellos no creyeron la doctrina de Jesús en aquel tiempo. Según Zacarías 12 hasta 14, el Señor los va a salvar aún en su venida, ¿verdad? Se va a mostrar a ellos, y gloria a Dios, ¿verdad? Lo va a rescatar a ese pueblo de Israel. Pero luego dice en el 26, con la mirada de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez, esta palabra justificación, en el griego lo fui a buscar porque nunca entendí eso. ¿Qué es justifica? ¿Verdad? Nos justifica. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Lo fui a buscar y cuando lo busqué, es como cuando uno está frente a un juez. ¿Ok? ¿Perdón? Juez. Un juez. También. Sí, cuando uno está frente a un juez y el juez luego determina su caso. Y cuando el juez determina su caso, hay dos opciones. El juez le declara a usted culpable del delito que le presentan, ¿verdad? O le declara no culpable, ¿verdad? Uno de los dos. Usted es culpable o no es culpable, ¿verdad? Ante el juez tiene que decidir cuál es, ¿verdad? Esta palabra justificación significa que cuando estamos frente al juez, que es Jehová Dios, Él nos va a declarar sin culpa, no culpable. O cae esa sentencia sobre nosotros, pero no es sentencia, es liberación, ¿verdad? Que no nos culpa, que estamos ante su presencia inculpable. No sé si esta es la palabra correcta, pero que estamos sin culpa ante los ante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo, que cuando estamos frente al tribunal de Dios,
y somos justificados en Cristo, quiere decir que cuando estamos ante Dios, Él nos va a decir, tú estás sin culpa, no eres culpable, porque Cristo pagó tu sentencia, ¿verdad? Tu castigo. Entonces, tú eres justo, que es decir, limpio, que es decir, que podemos entrar en el reino de Dios, porque Él declara que ninguna cosa impura o impío puede entrar en su reino. No puede. Pero nosotros queremos entrar en su reino. La única manera que podamos nosotros entrar en su reino es si estamos justos, limpios, porque ninguna cosa impuro puede entrar en su reino. Entonces, para que nosotros entremos en su reino, tenemos que ser limpios ante los ojos de Jehová Dios, que es santo, ¿va? Y Él examinando a cada... ¿Perdón? Perdón, pastor. O sea que el Padre, que es el juez justo, ¿no? Sí. Él va a ver la sangre de su hijo en la persona para justificarlo. Porque si Sí, realmente no es nacido de nuevo y aunque esté dentro de la iglesia, si no es nacido de nuevo porque no hubo un verdadero arrepentimiento y la sangre de Cristo está en la persona, es como que Dios no ve la sangre y no puede tomarlo como justo, sino en aquel que tiene o sea, Dios va a ver la sangre de Cristo en nosotros. Sí. Por eso hablamos de la cobertura de la sangre, porque la cobertura de la sangre es lo que nos limpia, porque la sangre de Jesús fue derramado por nosotros y en esto nuestros pecados fueron puestos sobre él. Él pagó su sangre para nuestro castigo. Esa sangre fue derramada en vez de la nuestra. Entonces, esa sangre, si está sobre nosotros, la cobertura de la sangre, es lo que nos declara ante nuestro Dios eterno, ¿verdad? Dios el Padre, que hemos sido perdonados porque Cristo paga el pecado de mí. Mis pecados fueron pagados en la sangre de Jesús. Y el Padre lo sabe porque ve sobre mí la sangre de su Hijo. Y si la sangre de su Hijo no está sobre nosotros, en cualquier, si es espiritual o figurativo, no, yo no sé, pero si esa sangre no nos cubre, nuestros pecados quedan sobre nosotros y alguien tiene que pagar. Y el pago es muerte. Y entonces, si no es la sangre de Cristo, es la sangre nuestra que tiene que ser derramada. Entonces, nosotros por eso, por la fe en la sangre, dice aquí, por la fe en la sangre de Jesucristo, nosotros somos justificados, hallados sin culpa, porque Cristo pagó ese precio. Perdón, pastor, yo escuchaba de un pastor que también decía, o sea, por ejemplo, en el tema de la resurrección, que los que son lavados con la sangre de Cristo son los únicos que van a resucitar, porque ellos van a escuchar el sonido de la trompeta que va a levantarlos, ¿no? Pero hay muchos cristianos, o sea, digamos que están dentro de la iglesia que no van a escuchar, no van a ser levantados por cuanto, digamos, como estábamos diciendo, no son lavados, todos no han sido, no se han arrepentido, no ha habido un nuevo nacimiento y como que va a haber muchas sorpresas así. Lo que más me causa temor a mi alma es la parábola de las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes, solo la mitad estaban preparadas y tenía que tener el aceite en su lámpara y tenía que estar prendida la lámpara cuando él venía, porque las demás no estaban preparadas y no podían entrar, y cuando fueron a buscar su entrada ya era tarde, no podían entrar. Y luego los que entraron, ¿dónde entraron? Se fueron a las bodas
las bodas del Cordero. Entonces, lo que yo digo, hermanos, no importa quién es, si se considera cristiano o no, prende su lámpara, busque el aceite que es el Espíritu Santo, sea entregado de corazón. Cristo mismo dijo en Apocalipsis 3:16, los tibios vomitarán de su boca. Ujú. ¿Y Sí. esto qué significa? Otra vez, me causa temor a mí. Yo no quiero ser uno de ellos, ¿verdad? Pero luego tenemos que examinarnos a nosotros y ver si estamos realmente sometidos al Señor Jesús o si estamos solo tibios en el camino. Porque la hora se está acercando y tenemos que estar listos. Y no hay nadie que culpar, ¿verdad? No hay nadie más que culpar, más que a nosotros. Él ha hecho Sí. todo por nosotros. Amén. Amén. Ok, vamos a seguir entonces. Sí. Ok, dice los pecados, él pasa por alto en el 26, con la mirada de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que él sea el justo. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Y Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Dios es el que es el justo y Dios es el que justifica a los que creen y tienen fe en Jesús, en el Señor Jesús. Y él se va a manifestar en aquel tiempo su justicia. En el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? No tiene nada que ver con nosotros. Efesios 2 dice, somos salvos por gracia, no por obras. ¿Dónde está la jactancia? Se queda excluida. No se trata de nosotros. Esto se trata de Jesucristo y nuestra fe en él. Nada más. ¿Va? Y luego dice, pero el juicio es sobre nuestros hechos. Hay una diferencia. La salvación es por la gracia de Dios, pero el juicio, si usted lee en Apocalipsis 20, en donde habla del juicio, siempre el juicio es lo que nosotros hemos hecho. Estamos juzgados por nuestras vidas, nuestras obras. Sea recompensa depende de lo que hemos hecho. Si hemos edificado oro, plata y piedras preciosas, o si estamos edificando madera, hojarasca y heno sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Son dos cosas, la salvación es por Cristo, pero el juicio es por nuestras obras. Amén. ¿De dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. La ley de la fe. Miren lo que dice aquí, sino por la ley de la fe. Hay una ley en cuanto a la fe. Hay una ley, igual como la ley de Moisés, hay otra ley que está en Dios. Hay una ley que es En el de nuevo pacto sería, ¿no? el nuevo pacto, sí, es parte de esto. Pero hay una ley aquí que nos conviene a nosotros examinar y estudiar y preguntarnos si hay una ley en cuanto a la fe. ¿Qué es la ley? ¿Qué es permitido? ¿Qué es no permitido? Según esa ley de la fe, ¿verdad? ¿Qué es? A ver, como Dios nos dio fe para que creamos en Él, porque nuestra fe, la natural que nosotros teníamos antes de Cristo, o sea, no alcanza para creer en las obras de Dios, en lo que Dios nos está hablando. Entonces Él mismo nos repartió esa ley, esa fe. Entonces esa fe viene, o sea, con, digamos, la palabra de Dios, el nuevo pacto viene con ese regalo de que nos da a nosotros esa fe para creer en todo lo que Dios nos estaba mandando y demandando. Amén. Sí, Amén, todo pero yo, esto. sí, pero yo lo que veo, o sea,
que aparte de eso, hay una ley, hay algo más, porque dice, hay una ley. O sea, Dios nos entregó esa fe, nos la repartió, nos la dio, nos las enseñó para que nosotros creyéramos y tuviéramos fe en Él, la confianza plena en Él. Pero aquí dice, hay una ley y esa es la ley. O sea, esa es la ley. ¿Qué otra ley hay dentro de esa fe? La ley Entonces, de la vida. Para mí puede ser la ley de la vida que nos da cuando Dios, el Espíritu de Dios consigue transformarnos a nosotros. Por ejemplo, digamos, si yo antes no perdonaba, por ejemplo, y ahora yo ya puedo perdonar. Todo es por la fe en todo el sacrificio que él hizo, pero yo también entrego mi vida por esa misma fe. Entonces yo digo, no, pienso yo, o sea que esa ley actúa cuando yo ya he permitido que Dios haya cambiado en algunas áreas de mi vida. Y es la ley de la vida, porque yo he creído por la fe en Cristo y esa fe me deja vivir como una nueva criatura. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que Dios me cambie y ese cambio tiene una vida nueva, porque ya no estoy haciendo lo viejo, sino algo que Dios, digamos, que es de Dios. O sea, si yo ya estoy renovada por el Espíritu Santo en algunas áreas, Él pone esa ley de la vida en nosotros para como marcando, diciendo, esa parte, esa área de tu vida ya está marcada, es parte de Dios, es algo que Dios ya hizo, y ahí tiene una ley de vida, ya no se va a morir fácilmente esa área donde yo he permitido por la fe en Cristo que Dios digamos, me haya cambiado, me esté transformando. O sea, es la ley de la vida en el Espíritu. amén. Bueno, ok, está bien. Pero lo que yo veo aquí, como lo estoy tomando tal vez, es que cuando dice la ley de la fe, indica, a mí por lo menos me indica que hay algo aquí que está operando conforme a una ley que se trata con la fe. Le puedo decir una porción de eso. Por ejemplo, como dice aquí, el que porque tiene fe en la sangre de Jesús será justificado, o sea, hallado sin culpa. Esta es la ley. Si tú tienes fe, la ley de Jehová Dios dice, yo te voy a hallar sin culpa, te voy a justificar. Es una ley. Tú haces esto, sucede esto, ¿verdad? Pero, y también otra parte de esto en Romanos 10, el que confiesa con su boca, ¿verdad? Será salvo. Entonces, parte de esa ley es cuando confesamos que hay algo que viene a nosotros cuando cumplimos esa ley, tomándolo por otro rumbo. En Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen, o es decir, que tienen fe, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán a los enfermos. Entonces, conforme a esa ley, esas sanidades, esos prodigios vienen como resultado, o sea que es una ley. No es que, bueno, tal vez si Dios quiera, ¿verdad? Es que hay una ley. Si tú crees, tú tienes derecho de sanar a los enfermos. Así lo veo yo. Si tú crees, tú tienes autoridad de echar fuera demonios. Punto y aparte. Es la ley de Dios, ¿va? Y ahora hay condiciones también para que esa ley funcione, pero como me quedo pensando, contemplando hay una ley aquí que se trata de la fe,
cómo es esa ley y cómo funciona. ¿Qué son qué es la ley, verdad? ¿Qué dice? Que se refiere a qué, en cuanto a la fe. Como veo aquí, ¿verdad? Uno de estos es cuando creemos en Cristo, viene salvación para nosotros. Es parte de esa ley. ¿Tú crees en Cristo? Habrá salvación, ¿verdad? Si tú tienes esa fe como Cristo tuvo una fe, ningún demonio puede pararse ante usted porque tu fe es suficiente, ¿verdad? La mujer con el flujo de sangre cuando tocó el borde, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado, sanado también, la misma palabra. Esa fe como ella venía con esa fe suficiente que su sanidad le fue dada, pero conforme a esa ley, como hay una ley, si tú vienes con fe, serás salvo, punto, serás sano, punto. Es la ley, como que si rompes la ley de Moisés, tú eres culpable de pecado, punto, es la ley, ¿verdad? La ley es la ley, no se cambia, no se puede cambiar. Entonces yo me quedo pensando, ¿hay una ley de fe? ¿Y cómo funciona esa ley? ¿Cuáles son los requisitos o las reglas, verdad? ¿Qué se puede hacer para ver el resultado de esa ley? Porque una ley es una ley, ¿verdad? Y en los ojos de Dios, la ley no se cambia, la ley es la ley, ¿verdad? Entonces, algo, nada más lo menciono, que me agarra la atención y que me quedo pensando, si hay una ley aquí, yo quisiera saber más de qué es esa ley. Amén. Yo le cuento un poquitito de mi experiencia, ¿no? Cuando Dios lograba cambiar algún área de mi vida, pero no digamos, él solo, sino que él me hacía saber a mí qué es lo que quería cambiar en mí y qué era lo que yo estaba, o sea, me hacía ver mi pecado y yo le pedí al Señor que quería que me limpie, que no quería ser así y que yo quería, o sea, ser libre de eso, ¿no? Entonces, al Señor le costaba un poquito, ¿por qué? Porque todo nos duele a nosotros, nos duele, pero como yo luchaba para que Dios haga, que Dios pueda hacer, porque yo quería experimentar, digamos, por ejemplo, aprender un ejemplo. Yo nunca fui, digamos, mi especialidad, por decir así, ¿no? Por ahí mentía, pero no mucho, digamos así, no seguido. Pero Dios, por ejemplo, cuando yo estoy muerta si yo, en el pecado, si yo sigo mintiendo. Pero cuando yo ya permití a Dios que trate esa área, porque Él me hizo ver, porque Él me hizo entender, entonces Él, con mi consentimiento, Él me cambia para ya no mentir, por ejemplo. Entonces Él está poniendo algo nuevo de Él en mí. Y Él me hacía entender, Dios me hacía entender que eso era la nueva vida, era la vida, digamos, que había una ley que se llamaba la ley de la vida de Dios, la vida del Espíritu que Él estaba poniendo en mí. O sea, Y es el cada que yo... que sucede en nosotros. Es parte del renacimiento que sucede en nosotros cuando somos de Cristo. Pero yo le podía entender a Dios que, por ejemplo, cuando nosotros dejamos de mentir, ya tenemos una nueva ley en nosotros, la ley de la vida. ¿Por qué? Por la fe de que Dios ya obró en mí. O sea, Amén. todo lo que a nosotros nos ha quitado, digamos, hemos resucitado en la, digamos, a la manera de vivir, a la manera de que Dios quiere que vivamos. O sea, antes vivíamos de una forma, ahora estamos como Cristo quiere. Todavía hay áreas que tiene que cambiarnos, pero en esa área
donde yo fallaba, ya la ley de Dios ya tenía más poder en mi vida para no pecar fácilmente. Entonces yo entendí así, o sea que ahí ya tenía yo la ley de la vida en esa área donde antes estaba muerta en ese pecado. Amén. Entonces, ¿por qué? Por la fe Y eso viene, como usted dice, por la fe. Aleluya. Entonces, como le digo, eso es parte de lo que hace la fe. Como usted dice, le transforma su vida. Y luego mi pregunta, donde yo estoy pensando es si hay una ley que es que se trata de la fe en particular, pues qué más está ahí, ¿verdad? Como quiero saber más. Lo que usted dice, sí, claro, que nuestra vida es transformada y la fe es parte de esto. La fe es parte de esta transformación, como leemos aquí, ¿verdad? Es necesario. Es la base. porque, a ver, porque una cosa es, por ejemplo, cuando dice yo renuncio a esto, a este pecado, yo renuncio a lo que me estorba, renuncio. Es como que yo sola estoy haciendo, pero yo cuando yo he visto como el apóstol Pablo habla de las operaciones de Cristo, para mí eso es una operación cuando Dios ya me ayudó, porque yo vi, porque yo sentí, porque yo también le pedí a Dios de que no quiero más pecar en cualquier área que sea que me está estorbando muchísimo, no. Entonces, esas para mí son las operaciones de lo que habla el Espíritu, Pablo, cuando dice de las operaciones del Espíritu en él. O sea, y para mí es eso, o sea, cuando Dios ya nos cambió, ya no pecamos en esa área, pecamos en las otras que todavía el Espíritu de Dios no ha podido todavía hacernos entender y que nosotros también no estamos deseosos, debería ser así, estar deseosos de que Dios nos cambie. Entonces yo podía ver que en esa área el enemigo ya no podía tocarme fácilmente. Entonces, por eso yo entendía de que la ley de la vida por la fe de lo que Dios hizo en mí, o sea, esa parte ya está como diciendo, esta parte, el diablo ya no tiene parte. Ahora la ley de la vida eterna está en esa área donde Dios me limpió. Gloria a Dios, amén. De hecho, Jesús mismo, Él no tiene nada que ver con nada en mí, no tiene nada en mí, porque Él no había pecado. Amén. Entonces, vamos a seguir. En el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, esto para ellos era como casi blasfemia, ¿verdad? Que no fueron las obras de la ley que los justificaba, sino que es la fe en este hombre que murió en la cruz. Ahora, para nosotros lo recibimos, no hay ningún problema, lo reconocemos, lo sabemos, pero para ellos esto fue terrible, ¿verdad? Fue difícil para ellos entender esto. Pero él está haciendo su argumento, presentando el evangelio a los judíos conforme a su entendimiento que está en la ley de Moisés. Pero él dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, no por obras de la ley, por fe sin las obras de la ley. Es la fe en Jesús que nos justifica, que nos salva, no son las obras de la ley. Para ellos difícil escuchar esto, no lo podían. Pero nosotros sí, ¿verdad? De hecho, la ley de Moisés, como se ha desaparecido, en aquel tiempo era primordial, pero ahora como que la iglesia ya no, casi ni hablamos de la ley de Moisés. Tal vez hablamos de los 10 mandamientos, pero de ahí como que ya no. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús. Y eso es lo que está diciendo aquí. Somos justificados por esta fe. Y dicen 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Porque ellos pensaban que sí. Era el único pueblo de Dios, pensaban ellos.
Exactamente. Ellos pensaban, nosotros somos el pueblo escogido, Dios es nuestro y los demás no tienen salvación porque no andan conforme la ley. Pensaban ellos, ¿verdad? Pero ahora Pablo les pone esta pregunta, ¿es Dios realmente solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? También Dios no es Dios sobre todo, no es Dios de todos, ¿verdad? Sobre todos. Y él entonces les afirma ciertamente también de los gentiles. Él es el único Dios, solo hay uno. Y él es para todos, ¿verdad? Y Amén. ellos no les gustó esta enseñanza porque para ellos Dios es nuestro, Dios pertenece a nosotros, ¿verdad? Según ellos. Pero no, No, nosotros sí, pertenecemos a Dios. según ellos eran los únicos y que ese era su pueblo escogido y que el Dios Todopoderoso era únicamente para ellos y nada más. Y los demás, bueno, ellos sabrían qué iban a hacer, pero era todo para ellos. Ellos eran, o sea, que Dios era para ellos, este mío, no lo suelto. Por eso en ese tiempo les costó tanto entender, pastor. Porque como Así es. decir, claro, si nos ponemos en la posición, en los zapatos de ellos, pastor, o sea, yo tengo una fe, vengo creyendo en algo, vengo confiando en algo, vengo haciendo una cuestión y me salen con esto, entonces como, por eso que ellos, bueno, ¿y qué es esto? Pues, o sea que les vienen, como se dice, a cambiar su forma de pensar, su cambio, y uno se pone en los zapatos, pastor, y, y hay que pensarlo muy bien, o yo, entenderlos porque ellos venían con una doctrina prácticamente, por decirlo de esa forma. Y entonces y Pablo viene con algo nuevo para ellos también, que los va a ayudar. Ajá, pero, o sea, es como, si no es fácil, pastor, no es fácil. Yo me No pongo en es, los zapatos de ellos, no es fácil. y le fue difícil para ellos. Esto es la piedra de tropiezo para ellos. Y así fue, ¿va? Pero él está presentando sus argumentos para los que pueden extender su manera de pensar para ver lo que es, lo que está escrito en la escritura y lo que Dios está haciendo. En el 30 dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, Pablo está declarando, es por fe que los de la circuncisión, ustedes judíos, serán justificados. Y es por la fe que los que de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, las demás personas en el mundo, también serán justificados por esa fe también, ¿verdad? Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. No estamos invalidando la ley por la fe que tenemos en Dios, en su Hijo Jesús. No es para invalidar la ley, sino que confirmamos la ley. La ley es confirmado por la fe que tenemos en Jesús. Por eso dijo no el Señor que no he venido a abolir, sino a hacer cumplir las leyes. O sea que cuando Cristo vino y digamos, pagó el precio por nosotros, hay muchas cosas de las leyes que ellos cumplían que ya se terminó, porque hasta ahí llegó y hasta ahí se cumplió. O sea, ya Cristo Jesús hizo lo que venían diciendo y ya no hay más ley. Hay muchas cosas, muchas leyes que todavía están vigentes, pero hay otras que ya, por ejemplo, para nosotros ya no. Bueno, la ley sigue siendo la ley de Jehová sigue siendo la ley. Él no cambia, ni cambiará. Él sigue igual. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, dice, vieron que antes fue dicho que si no hacen tal cosa, en cambio ahora dice otra cosa.
Ujú. Eh, No me Entonces, acuerdo bien el versículo. No, la- yo no digo que la ley ya no existe, no, no, no. O sea, Ujú. todavía está porque hay mucha gente que no sabe, que no ha llegado todavía a los pies de Cristo, no entiende. Entonces, todavía está para la gente que no conoce de Dios, todavía está todo eso intacto, pero cuando ya venimos a Cristo, hay muchas cosas que del Antiguo Testamento ya no lo hacemos nosotros. A eso quiero, me refiero. quiero hacer una distinción entre la ley de Moisés y la ley de Jehová. Ah, Hay una distinción. La ley de Moisés incluye muchos como reglamentos y maneras de como si uno se enferma, cómo se trata con los enfermos y cuando uno pasa por esto, cómo se trata con esa persona y una lista sin número de leyes, de reglamentos, que es la ley de Moisés. Pero la ley de Jehová fue escrito con su propio dedo en las tablas. Esa ley no se cambia, pero la ley de Moisés sí, porque las situaciones han cambiado. No seguimos esos reglamentos hasta el día de hoy, ni nos aplica a hoy día, ¿verdad? Nosotros ahora estamos en libertad de esos reglamentos de la ley de Moisés, pero la ley de Jehová sigue haciendo. amén. ¿Verdad? Amén. Ok, y con esto terminamos el capítulo 3. En el capítulo 4, él sigue con su defensa, ¿verdad? Del Evangelio de Cristo y ahora dando ejemplos. Vamos a ver qué más está enseñando. Pero esta es como la fundación, ¿verdad? Que la ley de los judíos no es no resulta en nuestra justificación, sino que es por la fe que tenemos en Cristo y en su sangre. Esa es la clave de todo, ¿verdad? La base de todo. Y de allí, pues vamos a ir como viendo cómo Él sigue edificando sobre esa base. Pero ese es el tema que Él está presentando aquí, que es la base de todo, de hecho, de todo su evangelio. Todos somos pecadores, todos, Ajá, sí, como también, dice, pero en Cristo todos, Jesús. pero en Cristo Jesús, por su sangre, nosotros somos perdonados, justificados. Amén. Eso es lo que dice. Ok. ¿Otros comentarios? ¿Preguntas? No sé. Ok. Bueno, solo quiero mencionar si hay los que van a mirar esta grabación después, pues, y si tienen tiempo y disponibilidad, los invitamos a que se conecten aquí para que ustedes también puedan participar, hacer sus preguntas, sus comentarios, para que esta clase parece como más interesante, ¿verdad? Y como tal vez más amplio, porque cada uno tiene sus ideas y sus preguntas y su contribución también. Entonces vamos a terminar con una oración. Hermana Livia, ¿nos quiere despedir? Amén, Yo le pastor. puedo contar algo, pastor. Ok. ¿Ya sacó la grabación o? Sí, las grabaciones, estoy poniendo los enlaces en el grupo, los grupos. ¿Usted no ha visto los enlaces? A veces no he visto yo, como he estado en la clase, no he visto nada yo. Sí, sí. Mire ahí en el grupo, como el día siguiente después de la clase subo el enlace para la grabación. Pero Porque yo requiere un decía, poco de tiempo para eh, hacerlo. esto que quiero hablar, no sé si es necesario que lo graben. Bueno, entonces terminemos la grabación y luego usted puede compartir. ¿Está bien? Ok. Hermana Livia, ¿usted quiere orar? ¿Despedirnos? Amén, pastor. Padre de la gloria, maravilloso Señor Jesús. En esta hora, Padre Santo, te doy gracias. Gracias, amado Dios, por todo lo que hemos aprendido. Gracias, mi Rey hermoso, por todos, Padre Santo, por
todos los que somos redimidos, Rey hermoso, por tu preciosa sangre. Gracias, amado Dios, porque pagaste un precio, Señor. Fuiste castigado por culpa de cada uno de nosotros, Señor. Oh, mi Dios Padre, bendito tu precioso nombre, Señor Jesús. Eres el Dios de todos, Padre Santo. Eres el gran yo soy, el todopoderoso y precioso Jesús. Oh, gracias, Rey hermoso. ¿Quién como tú, mi Dios amado? Nadie, Padre Santo. Eres eterno y maravilloso. Gracias te doy por la oportunidad, Padre Santo, de seguir conociendo cada día más de ti, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por la administración, Padre Santo, que le diste al pastor, Señor Jesús. Gracias, Rey hermoso, porque para ti es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por lo que ministraste a mi hermana Charito, Padre Santo. Gracias, Dios Padre, y Dios permita que para el próximo estudio muchos hermanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque entre más venimos, Padre Santo, entre todos aprendemos, Dios Padre, porque cada quien tiene una pregunta, cada quien tiene un análisis, cada quien tiene una idea. Padre amado, bendito es tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a que los hermanos se conecten, Padre Santo, porque es algo importante, es algo necesario que sigamos aprendiendo, que sigamos estudiando, porque aún el tiempo, tenemos tiempo, todavía queda tiempo para aprender, seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Dios lo bendiga. Gracias, mi Rey hermoso Jesús. Gracias a mi hermano pastor y a Charito. Amén. Amén. Ok, con esto vamos a acabar la grabación. Que Dios lo bendiga a todos los que están mirando.